unirse a las misiones, primero orando al Señor por cada misionero. La obra misionera, la labor evangelística, el ministerio tiene muchos desafíos y la oración es un gran apoyo para todos los ministros y siervos que deciden predicar el evangelio y servir al Señor. Pero también usted puede unirse dando, ¿cierto? Y aportando para que aquellas personas que deciden ir a predicar el evangelio tengan recursos, las iglesias, son muchas cosas que se necesitan para levantar la obra del Señor, y usted puede tener el privilegio de hacer parte de esto con sus donaciones. Y también finalmente pues motivarles a que como iglesia podamos cada día crecer en querer ir y disponernos para ir y predicar el evangelio, primeramente en nuestro sitio aledaño, pero después a otros lugares donde Dios nos lleve. Bueno, quiero como reforzar un poco el anuncio sobre el stand que tenemos allí afuera de libros. Hemos estado, como ustedes han podido ver, acondicionando esto para traer diferentes recursos bibliográficos con dos fines. El primer fin es que la iglesia comience a ser estudiosa, y por eso estamos escogiendo la literatura intencionalmente, literatura que sabemos que puede ser de mucha bendición para usted. Entonces es muy importante que usted no se limite a lo que escucha simplemente un domingo, sino que usted comience a adquirir recursos para que usted fortalezca su conocimiento y su relación con Dios. Hay una serie que trajimos para ustedes, es una serie de unos pequeños libros muy fáciles de leer, que tienen como una descripción muy clara en qué hacer en diferentes circunstancias. Todos estos libros que se llaman ayuda, aquí los tenemos: ayuda, cómo trato con el abuso, mi adolescente dice ser gay, mi ira está fuera de control, quiero cambiar, cómo trato el abuso, bueno, mi adolescente es rebelde, un amigo lucha con la pornografía, una amiga lucha con la pornografía. Y son folletos muy prácticos que usted puede adquirir para usted o para personas que crea que lo necesitan. También tenemos unos devocionales para aquellos que de pronto les cuesta mucho adquirir una disciplina en su tiempo de oración, y hay unos devocionales muy buenos para que usted se proyecte. Y por ejemplo, este se llama Sabiduría de Dios, tiene un devocional para cada día y está basado todo en el libro de Proverbios, todo de principio a fin, 365 días al año basado en el libro de Proverbios. Entonces es muy sistemático, muy intencional para que usted pueda crecer. También hay otros basados en los libros de los Salmos, y hay una literatura muy bonita para los niños, pero esta literatura pues muy bueno que usted pueda adquirirla como padre y trabajarla junto con ellos, no solitos. Este, por ejemplo, quien me hizo es un manual de preguntas y respuestas, algunas de muy difícil respuesta para la fe cristiana de los niños. Y es muy bueno que el papá pueda sentarse con ellos, hablar con ellos y mirar a ver cómo el niño te responde estas preguntas. También acá están las respuestas, y en la parte de atrás hay algunos stickers para que el papá premie o estimule a los niños cuando ya han aprendido esos conceptos bíblicos. Tenemos una serie muy bonita de la creación, esta es muy bonita, la gran idea de Dios, y nos habla de toda la verdadera historia de la familia de Dios, cómo el Señor, cómo se originó la iglesia, la familia de Dios, y a través de los cuentos, de las gráficas, es muy bonito, totalmente recomendado para que usted pueda tener esos tiempos como especiales con sus hijos. A veces algunos padres nos dicen, pero yo no sé cómo hacer, pues ¿qué le enseño? ¿Qué le digo? Pues yo leer la Biblia, él está pequeño, él no me entiende muy bien. Pues los niños sí comprenden muy bien, sin embargo hay recursos que facilitan mucho su aprendizaje y su crecimiento en el Señor, y mucho más como esa comunicación entre padres e hijos, que la hacen muy amena. Entonces acérquese, y lo más importante es que se proyecte para que usted pueda crecer, no se quede con lo que sabe, vaya avanzando, creciendo de forma autodidáctica. También estos recursos que tenemos allí tienen una doble intención, y es comenzar a tener un medio como de fondos para que el día de mañana que necesitemos
extendernos, pues podamos ya ir construyendo desde ya lo que podamos ir necesitando en el futuro para alguno de los niños, adolescentes o la iglesia en general. Entonces es algo para nosotros mismos como iglesia, para ustedes mismos, porque ustedes hacen parte de esta casa. Entonces le invito a que se acerque y para que pueda ser bendecido o bendecir con esa literatura a otros que crea que lo necesitan. Bueno, muy bien, vamos entonces a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. A ver, yo veo los que trajeron su Biblia, levanten su bibliecita. A ver, vamos a darle un aplauso a todos estos juiciosos que traen su Biblia. Nosotros les damos un aplauso a todos ustedes. Es muy importante que traiga su Biblia y que usted esté leyendo ahí en su Biblia, subrayando lo que Dios le habla y no solamente escuchando. A veces el aprendizaje es de tres formas: escuchando, leyendo y hablándolo. Así que traiga su Biblia. Bueno, Romanos capítulo 10, vamos a hablar en esta mañana de la solución al pecado y a la condenación. La solución al pecado y a la condenación. Hemos estado hablando todas estas semanas sobre la condición de un alma sin Dios y todos estos temas que competen a lo que tiene que ver con ir a predicar, a las misiones, a la necesidad de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces vamos a mirar esta solución a partir de Romanos 10 y vamos a verla desde el versículo 2 al versículo 15. Antes de que leamos, yo quiero invitarte a que oremos y que le pidamos al Señor que hable en nuestro corazón en esta mañana y que su palabra pueda ser de transformación para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú prometes en tu palabra que cuando te vemos a cara descubierta a través del Evangelio del Señor, somos transformados por medio, Señor, de lo que vemos en el Evangelio de ti. Somos transformados de gloria en gloria, Señor. Y en esta mañana yo te pido que como iglesia, Señor, transformes nuestra vida, nos hagas crecer, Señor, a través de tu palabra y nos hagas más a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. A veces para muchos el Evangelio es muy complicado. Muchas personas muestran el Evangelio o lo ven de una forma muy difícil y tener libertad del pecado y de la condenación a veces son temas como que muchos no logran comprender. Pero hoy vamos a ver que la solución al pecado y a la condenación es muy sencilla y está disponible para todos, absolutamente todos, sin distinción de raza, de nación, de estatus, está disponible para todos. Y vamos a comenzar en esta mañana con la primera parte de este texto que vamos a leer, que nos muestra algunas formas en las que algunas personas quieren buscar cómo agradar a Dios, pero que son formas equivocadas. Y te invito a que leamos los primeros versículos, versículo 2 y 3 del capítulo 10 de Romanos, que dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí está hablando Pablo a un pueblo, judíos, también gentiles, pero más que todo judíos. Estaba hablándoles y reconociendo algo muy positivo en ellos. Y les decía: yo doy testimonio de que ustedes tienen celo, pero ese celo que tienen no es conforme a ciencia. En otras versiones dice, no es con un conocimiento completo. Es como si tuvieras celo de algo que está equivocado, ¿cierto? De algo que está equivocado.
Y le está hablando el apóstol Pablo a, a esta iglesia en Roma, que era mucho gentil, también judíos, pero habían muchos judíos que estaban aferrados a sus creencias de la ley, a sus conductas, a su quehacer religioso, a las obras de la ley, y estaban ignorando ya en ese momento de la historia algo muy importante y totalmente trascendental en su vida, y era a Jesucristo. Entonces ellos estaban así súper celosos con la ley de Dios, pero ignoraban a Jesús. Entonces Pablo les dice: yo sí doy testimonio del celo que ustedes tienen, pero ese celo que tienen no es conforme a Dios. Ellos eran celosos de sus creencias, pero sus creencias eran totalmente incorrectas. Querían cumplir, querían agradar a Dios, eran sinceros. No podríamos decir que ellos estaban imitando querer agradar a Dios con lo que decía la ley, con el cumplimiento de la ley. No, ellos querían cumplir, querían agradar a Dios, pero lo hacían de la forma incorrecta, porque en ese momento ya estaban creyendo cosas incorrectas, estaban obviando la verdad. ¿Sí? Si bien en algún momento la ley fue la total verdad, ya en este momento, cuando Pablo les escribe, ya no era la completa verdad. Había una verdad más grande, absoluta, que estaba centrada en Jesucristo. Y bueno, Pablo entendía muy bien esta condición, porque Pablo fue muy celoso también como ellos, y entonces él se identificaba con ellos y podía comprender y podía entenderles. En Filipenses capítulo 3, versículo 6, vemos que Pablo se describe como celoso, y él decía: yo era tan celoso que era perseguidor de la iglesia. Imaginémonos nosotros al pueblo cristiano en el tiempo de Pablo. Yo quiero que se ponga usted en la posición de la iglesia cristiana. Usted está haciendo lo correcto, usted está siguiendo al Señor Jesucristo, usted está allí batallando por su fe y creyendo y confesando al Señor, y de pronto se levantan unos hombres convencidos de que nosotros estamos equivocados, y ellos están convencidos de que ellos están en la verdad, y comienzan a perseguir la iglesia, comienzan a coger a su papá, a su mamá, cristianos de muchos años, ancianos de la iglesia, y comienzan a cogerlos del pelo, a sacarlos de la iglesia, a torturarlos. A ver, ¿cuál sería la posición suya? ¿Rechazar esta gente? El caso es que Pablo se identificaba mucho con ellos, porque él fue perseguidor de la iglesia. Y en el libro de Hechos, donde están tantas anécdotas de la iglesia primitiva, en el capítulo 8, versículo 1 al 3, dice que Saulo tuvo unas experiencias súper duras, tremendas, él peleando por algo en lo cual estaba equivocado. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Recuerden que Esteban era un apóstol ungido del Señor, y cuando Saulo de hecho lo consintió que mataran a él le pareció súper bien. Es decir, o sea, él estaba aferrado, defendiendo una gran equivocación. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia, entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Él se identificaba con estos hermanos porque ellos estaban aferrados con mucho celo a algo completamente equivocado. ¿A usted alguna vez le ha pasado que defiende a capa y espada una idea, una posición, una verdad,
y que realmente al final te das cuenta que tú eras el equivocado. ¿Alguna vez les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿cierto? Y yo estoy defendiendo algo y cuando menos pienso, o sea, pasan las horas o los días y me doy cuenta de que yo era la equivocada. Me ha pasado mucho con la música, me ha pasado mucho con la música. En la música se mueve mucha cosa. Y una vez estábamos cantando y todo, y yo tenía acá, pues todo el tiempo, nosotros le llamamos secuencia, y eso estaba aquí y de repente esa secuencia se pierde. Y listo, bueno, eso fue un acabose, nos fue un poco mal en toda la canción y salimos adelante como pudimos. Pero cuando terminamos la canción, yo le dije a mi esposo, ay no, mi amor, esa secuencia está muy mala. Y yo le dije, esa secuencia está mala, arregle esa secuencia, que la secuencia está toda mala, mire que nos perdimos. Mi esposo apenas me miraba y medio se sonreía y medio como que, ay, mi amor, estás creyendo algo totalmente equivocado. Efectivamente, nos sentamos, miramos bien y me di cuenta que yo era la que estaba equivocada. Eso nos pasa mucho. Y ahora en el Evangelio muchas veces creemos que tenemos posiciones y creencias y nos aferramos a algunas creencias que a la final resultan ser muy equivocadas. Y esas creencias nos impiden realmente alcanzar esa relación, ese conocimiento que Dios quiere para ti. Era lo que le pasaba entonces a estos judíos. Y específicamente la creencia que ellos tenían era que ellos agradaban a Dios con sus obras. Entonces ellos cumplían la ley y para eso ellos se sentían súper bien y se sentían mejor que todos los demás, ¿cierto? Se sentían súper bien. Entonces es como aquellos que se esfuerzan por ayunar y orar y entonces se sienten con toda autoridad de decirle al otro, venga, ¿usted por qué no ora? Pues entonces, usted sí, definitivamente usted, no, usted, y menospreciamos a los demás porque como oramos, ayunamos, entonces sentimos que esas obras nos hacen más que los demás. Así eran estas personas allí en Roma. Y ellos se sentían muy, muy contentos consigo mismo porque conocían la ley y trataban, aunque imposible cumplirla toda, pero trataban de hacerla. Querían agradar a Dios y lo buscaban a través de sus obras. La palabra de Dios nos dice que las personas que tienen esta comprensión de agradar a Dios a través de los actos, ¿cuántos saben que a Dios no podemos ser justos delante de Dios por nuestros propios actos? ¿O tú crees que puedes ser justa delante de Dios o justo por tus propios actos? La palabra de Dios dice que no es por nuestros actos, ¿cierto? Todos nosotros hemos pecado, no hay justo ni a un solo uno. Y el que de aquí quiera levantarse como que no, yo soy justo, mire, no, yo soy súper santo y agrado al Señor en todo, sería, o sea, prácticamente digamos, pisotear el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque si hubieran justos que hubieran podido ser salvos por sí mismos, por sus obras, pues entonces Jesucristo no hubiera muerto, ¿cierto? Entonces esto era lo que pasaba. En la palabra del Señor dice que en Corintios, en 2 de Corintios dice que las personas que piensan así tienen el entendimiento entenebrecido. Dice así específicamente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu está, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos saben eso y cuántos lo creen en esta mañana? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando tú crees
que agradas al Señor por lo que haces, pues un momentico, hay un velo ahí. O hay otras creencias, ¿cierto? Otras creencias que te lo impiden. Pero cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú lo tomas en serio, vuelves en sí, recuerda que la conversión tiene varios pasos. La conversión tiene, el primer paso es que tú vuelves en sí. Tú como que caes en cuenta, ve, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Y yo por qué estoy cometiendo esto? ¿Y yo por qué estoy creyendo en eso? Hay personas que creen cosas falsas y aún diciéndoles la verdad no quieren entender lo correcto. Se aferran a esa mentira. Se aferran y se aferran y se aferran a esa mentira. Y eso es para mal de ellos. Pero cuando tú te conviertes, tú vuelves en sí. O sea, tú tienes un momento de reflexión. Tú meditas en tus caminos. Tú meditas en lo que crees. Y allí tú tomas la decisión de mirar a Jesús. Cuando te conviertes al Señor, entonces a través del Espíritu Santo hay libertad. ¿Por qué libertad? Porque ya no habrá un velo aquí que te quita la visibilidad. Y a través de ese velo tú comienzas, a través de quitarse ese velo, tú comienzas a ver la belleza de Jesús, la belleza de su obra, la belleza de lo que lees, la belleza de lo que Él hace, la misericordia que tiene contigo, el perdón continuo que tiene con tu vida, la provisión, las cosas que Él ha hecho por ti y más que todo, que Él es el Señor y que Él, siendo el Señor, vino y se sacrificó de un todo y por todo contigo, por ti y por nosotros, por todos. Entonces, es muy importante esto, querida iglesia, y es como lo primero que quería mostrarles, que lo que es como las reglas para agradar a Dios, que lo llamamos legalismo, o la religiosidad como la estrategia del hombre para agradar a Dios, o el fanatismo, que es usted defender una verdad aunque sin saberlo sea una mentira. Esto no va a ser la solución nunca, nunca, nunca para tú ser libre del pecado y de la condenación. Entonces, es el primer punto. El legalismo, la religiosidad y el fanatismo son intentos fallidos a la hora de solucionar el tema del pecado, de solucionar el tema de la condenación. Ahora, vamos a entrar a un segundo punto y es ¿cuál es la solución para el pecado y la condenación? Y yo lo he llamado confiesa y cree. Es muy sencillo. Confiesa y cree. Leamos por favor el versículo número 8 de este pasaje de Romanos. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Desglosemos un poquito estos versículos, este pasaje, y lo primero que vemos aquí en el versículo 8 es que nos habla de la palabra de fe que predicamos. Nos están hablando específicamente de una palabra de fe. Para nosotros creer algo y confesar algo, pues tenemos que escuchar y tenemos que creer algo, ¿cierto? Tenemos que estar de acuerdo con algo. Y la palabra de fe que predicamos o que nos ha sido predicada del Evangelio para nosotros estar aquí en este lugar, pues tiene que tener ciertas características y tiene que tener cierto contenido. Hoy en día es muy fácil predicarle a las personas e invitarles a conocer a Jesús a través de canciones, a través de que la iglesia es emocionante, a través de reuniones juveniles,
pero realmente la forma o el contenido de lo que nosotros le mostramos a las personas es un contenido que de todo tiene que ver menos de Jesús. Entonces invitamos a las personas y le decimos: ve, oíste, estuve en una iglesia tan chévere, me gustó tanto. ¿Y por qué te gustó tanto? No, unos cantos espectaculares. Esos cantos me hicieron llorar. Esos cantos me hicieron llorar. Me gustó tanto porque había muchos niños. Ay, me gustó tanto porque la gente es súper amable. Me gustó mucho porque desde la entrada a uno lo saludaban. ¿Eso es bueno o no es bueno, querida iglesia? Eso es bueno. Pero si nosotros estamos en este lugar por ese tipo de conceptos o por ese tipo de ideas o por ese tipo de motivaciones, pues estamos prácticamente casi que perdidos. Por eso aquí el apóstol Pablo está especificando cuál debe ser la palabra de fe que nosotros predicamos y que los que nos escuchan la predicación deben de creer y confesar, ¿cierto? Yo quiero que medite por un momento cómo le compartieron a usted del Señor para que esté en esta mañana aquí. ¿Cuál fue el primer momento en que alguien le habló de el Señor? ¿Usted está aquí porque le hablaron del Señor? ¿O usted está aquí porque lo invitaron a un lugar muy chévere? ¿O usted está aquí por qué tipo de invitación? ¿Por qué quiero que medite en eso? Porque nosotros tenemos que centrarnos en este tiempo en lo que tenemos que centrarnos. Y yo quiero mostrarle el contenido de lo que tiene que tener tu fe, el contenido de lo que tiene que ver tu creencia, el contenido que tiene que ver lo que tú crees y el contenido que tiene que ver lo que tú vas a predicarle a los demás. Está aquí en el versículo 8, dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está el contenido. Ahí está el contenido de nuestra predicación, de nuestra fe y de nuestra confesión. Nosotros no somos salvos por creer en creer. Nosotros no somos salvos, y no sé si esto suene muy duro, por venir aquí a la iglesia. Usted no es salvo por eso. Usted no es salvo por saberse cánticos cristianos, por tocar muy bonito, por conocer del evangelio desde chiquitico y por saber que ahí, en medio de tantas cosas, el cristianismo, aquí, la iglesia cristiana, es un lugar donde tú puedes conocer al Señor de una forma más limpia, de acuerdo a las escrituras. Pero eso no te va a hacer salvo. Los judíos también sabían eso y conocían la palabra mucho más que muchos de nosotros aquí. Y sin embargo, Pablo les decía: ustedes tienen muchas cosas buenas, pero están supremamente confundidos en la verdad. Entonces, la palabra de fe que nosotros predicamos debe tener dos contenidos. El primer contenido es: confiesa que Jesús es el Señor. Es decir, el contenido debe de ser la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el Señor. Él es el Señor de todo lo que existe. Él es tu creador, Él es el más grande, Él es el redentor, Él es el que tiene toda la autoridad suprema sobre ti, sobre Colombia, sobre el mundo entero, sobre lo conocido y sobre lo desconocido. Él es la autoridad mayor, Él es el Señor. La palabra Señor, de hecho, los judíos, es una palabra tan fuerte, tan poderosa, tan única, que la palabra Señor, refiriéndose a Jesús, la escriben siempre con mayúscula, porque no hay otro Señor. Usted puede escribir Señor Ardila Lule, Señor Presidente de la República, y escribe Señor, pero solamente hay un Señor con todas las mayúsculas completas, y es Jesucristo
el Hijo de Dios. Entonces, la predicación de nosotros debe, primero que todo, estar enfocada en la persona de Jesús, en su divinidad, en su autoridad suprema. Yo le pregunto otra cosita. Cuando usted le habla de Dios a alguna persona, cuando usted quiere ir a decir, a invitar a una persona para que conozca al Señor, ¿usted qué le dice? ¿Usted cómo le habla? ¿Usted de qué le habla? Porque a veces nos acostumbramos a dar muchas vueltas, ¿cierto? A dar la vuelta y no llegamos al punto central que realmente Dios nos está mandando a que hagamos. Y es, habla de la persona de Jesús. Que es muy difícil, que es muy fácil, no. Habla de la persona de Jesús, es la palabra que nosotros tenemos que predicar y es la palabra que ellos tienen que creer, Jesús. Ellos no tienen que creer en nada más sino en Jesús. Y lo segundo que debe tener la predicación que creemos y que confesamos es la obra de Jesús. Que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, que fue levantado de los muertos. Y que por esa resurrección y por haber vencido el pecado, nosotros podemos tener libertad y salvación. Él venció la muerte, Él venció el pecado y no hay nada más grande que Él. Jesucristo es el Señor de señores. Tiene un nombre sobre todo nombre, nombre sobre el cual toda rodilla se doblará. Huestes, principados y potestades, todo está bajo sus pies. ¿Usted ha creído esa palabra, esa predicación? ¿Cuál es la predicación que usted ha creído? ¿Usted es cristiano a base de qué? ¿Cuál es su creencia? Usted tiene que tener seguro que usted está aquí porque ha creído que Jesucristo es el Señor, que Él es el dueño de su vida, que Él es el Señor de todo y que Él tuvo un sacrificio por tus pecados. Que Él pagó el precio, Él pagó la factura, Él saldó aquello que tú tenías que pagar. Eso es lo que tienes que creer. Lo otro serán arandelas y adornos que serán muy buenos. La música, los hermanos, pero el centro tiene que ser la persona de Jesús. Por eso muchas personas le ponen muchas dificultades al evangelio, pero realmente el evangelio y la salvación es muy fácil. Simplemente cree en Jesucristo, cree en lo que Él ha hecho y confiésalo, profésalo, porque cuando tú lo has creído, pues es muy fácil confesarlo. De hecho, confesar simplemente es el resultado de una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Eso no se forza. Cuando tú realmente has creído de todo tu corazón, la confesión es fácil, la confesión prácticamente es automática. Yo lo hago, yo lo creo. Y los que han recibido alguna vez al Señor en su corazón y han tomado una decisión radical por seguirle, saben que es así, ¿verdad? ¿Saben que es así? Yo creí en el Señor, yo lo quiero seguir. Cuando yo me convertí al Señor, les voy a contar un poquito, ahorita también en el primer culto les conté. Tuve la bendición y yo ahora pienso, Señor, si esa personita no me hubiera compartido el evangelio y no me hubiera predicado, ¿a qué años hubiera yo conocido? ¿Cómo hubieran sido los años posteriores a mi vida? Y yo estoy en lo más profundo de mi ser agradecida con esa mujer que vino a mí y de una forma intencional compartió el evangelio conmigo. Esta mujer era una mujer esposa de un señor que era rosacrucista. Una secta, tengo entendido que es algo como de ocultismo, brujería. Y el caso es que nosotros no sabíamos mucho sobre esto, pero este señor pues venía anualmente era una tía, y este señor venía y hasta oraba por la familia, oraba y hacía sus cosas y sus rituales y sus cosas. El caso es que este señor finalmente termina siéndole infiel a esta familiar mía con una de las alumnas de esta secta. Y bueno, se derrumba el castillo para esta mujer de un hombre supremamente sabio, conocedor y todo el cuento, y esta mujer empieza de mal en peor en otro país.
estando ya en una condición muy deplorable de salud, a punto de quitarse la vida en una avenida de otro país, entonces pasa la belleza del cristiano. Pasa una mujer caminando y la ve allí en un puente, a punto de suicidarse, y ella pues siente un poco de temor, ¿qué pasará? Y sigue para su culto el domingo en la iglesia. Y cuando termina el culto, entonces ella se devuelve para su casa, y cuando se devuelve para su casa ve la misma mujer parada en el mismo lugar, ahí en silencio. Entonces esta mujer, dirigida por Dios, sensible al Espíritu Santo y claro, intencionalmente predicando a Jesús, le dice: oye mujer, veo que tienes mucha tristeza, pero ¿sabes una cosa? La tristeza que tú tienes, Jesucristo te la puede quitar. Es en este momento donde esta mujer inmediatamente comienza a llorar y le dice: si la tristeza que yo tengo, Jesucristo me la puede quitar, entonces dígame qué hago, cómo lo hago, a dónde voy. Y esta mujer inmediatamente llamó al pastor de la iglesia y se la llevó para la iglesia. Allá habían cerrado, el pastor estaba allí, comenzaron a orar por ella, le mostraron el evangelio de Jesucristo y en ese preciso momento esta mujer creyó y confesó que Jesús era el Señor y creyó que Dios había levantado de los muertos a Jesús por ella misma. Es algo muy sencillo. No hay que ponerle complicaciones al evangelio, es algo muy sencillo. Desde este momento esta familiar comenzó a cambiar. Ella se metió a leer la palabra, ella comenzó a buscar del Señor la libertad de la que estábamos hablando ahorita, que cuando tú te conviertes, dice la palabra del Señor, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará de sus ojos, ese velo que no les deja ver, ese velo que ven en la iglesia como si fuera algo maluco, ese velo que dicen: Jesús, eso déjeme disfrutar la vida, es un velo. Es un velo en los ojos espirituales, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará de los ojos, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y comienza el Señor a hacer esa transformación en esta mujer. Y más o menos al año esta mujer ya había recuperado su peso, estaba ya recuperada y dijo: yo tengo que mostrar esta verdad a toda mi familia. Yo no me puedo quedar con esta verdad. Y se vino para Colombia y en las casas de los familiares pidió permiso para quedarse y hospedarse una semana en cada casa. Entonces, cuando ella venía anteriormente, ella era la fiesta, el trago y todo el cuento, pero ahora ella venía totalmente transformada, con una Biblia entre sus brazos, y claro, no faltó quien se rió, no faltó quien dijo: ve, allá qué le pasó, le lavaron el cerebro, todo el cuento, pero estuvo ahí. En el momento que estuvo en nuestra casa, ella nunca perdió el tiempo. Ella nos reunía toda la familia y abría su Biblia y les predicó el evangelio de Cristo. Y en ese tiempo que ella estuvo allí fue donde yo entregué mi vida al Señor. ¿En dónde? En mi casa. Yo no fui a una iglesia para entregar mi vida al Señor. Alguien fue hasta mi casa y me predicó el evangelio del Señor. Hermoso. Y yo me pregunto: Señor, ¿qué hubiera sido de mí donde a mí nadie me hubiera predicado? ¿O qué hubiera sido de mí si me hubieran mostrado la iglesia como un lugar de entretenimiento? O como un lugar donde, no sé, tantas cosas que suceden y tantos falsos conceptos que hay. Pero a mí me predicaron a Cristo. Y he vivido cosas complicadas, difíciles. Y he visto entrar por la iglesia a mucha gente. Y he visto asimismo mucha gente volver a caer porque no se centran en Jesucristo. Pero el día que yo me convertí, yo dije las palabras: yo creo en el Señor Jesucristo,
Yo lo confieso, yo hice la oración de fe, así como cuando les dirigimos, yo la hice con todo mi corazón. Y ese día Dios mudó mi corazón hasta el día de hoy. Yo no veo ninguna otra opción, porque hay muchos que están aquí, pero ven todavía la opción de la droga, la opción de las personas de tener una relación con alguien que no quiere nada con el Señor, la opción del mundo, la opción de las rumbas, y su corazón está totalmente dubitativo porque no ha habido una verdadera conversión al Señor. Entonces, la predicación debe ser la persona y la obra de Jesús. Y no tenemos que tener temor. Esa palabra, esa predicación la están esperando miles y millones de personas. Y tú que la tienes, yo quiero invitarte a que tú puedas ser usado por el Señor para confesar, para predicar esa palabra, para tú hablarles a muchos que están esperando oír para creer. Y no estar tan temerosos, ay, ¿qué le digo o no le digo? Con miedo, con rodeos. Hay que ser directos, hay que ser directos a lo que Dios quiere que digamos. ¿Quién es Él? ¿Y qué hizo Él por esa persona a la cual le vas a compartir? La palabra de Dios debe ser confesada con la boca como parte de lo que ya ha sido creído en el corazón. Y quiero mostrarte el tercer punto, y es el proceso para que otra persona pueda conocer, y no solamente conocer, sino invocar el nombre del Señor. Ya vimos que es fácil, que es creer y confesar, pero vamos a ver que hay un proceso previo para que esto suceda. En el versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí hay un proceso para que nosotros podamos ver a muchos creyendo, invocando el nombre del Señor. Y el primer proceso es ir, porque dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y esto habla de ir. Precisamente Mateo capítulo 28 nos dice: id, ¿cierto? Id a todas las naciones y predicad el evangelio, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Id. Nosotros tenemos que tocar esa puerta. Nosotros tenemos que llamar a ese compañero. Nosotros tenemos que invitarle a un jugo a ese vecino. Nosotros tenemos que hacer una llamada telefónica a ese familiar. Nosotros tenemos que parar un momento en nuestra vida y darnos cuenta que la persona que está a nuestro lado tiene una gran necesidad. Y no permitir que nuestro corazón se vaya endureciendo de tal forma que yo voy con mi cristianismo solito, calladito. Yo voy con mi relación con Dios calladito en un medio secular, en una empresa, ¿cierto? Y nadie más sabe de mi fe. Y nadie más sabrá que Jesús es el Señor y que el Señor murió y que tiene toda la esperanza para esa persona que está allá a su alrededor. Hay que ir. Y el ir nos habla de un esfuerzo, el ir nos habla de una intencionalidad, el ir nos habla de una dirección. Por un momento cierra tus ojos y piensa de las personas más cercanas que tienes en tu trabajo, ¿quién no conoce del Señor? ¿A quien nunca le has hablado del Señor y que sabes que tiene gran y profunda necesidad? Piensa por un momento en los vecinos que te rodean. ¿A cuántos de ellos de pronto has parado un momento en tu vida y has dicho:
yo le voy a tocar la puerta, yo le voy a llevar algo, voy a empezar a abrir un camino para compartirle la gran verdad de Dios. Ir implica tu esfuerzo, implica tu decisión. Y lo debemos de hacer, porque si nosotros no vamos, entonces, ¿cómo vamos a predicar? ¿O a dónde vamos a predicar? La predicación no es solamente lo que hacemos en un púlpito, porque si fuera así, la predicación estaría prácticamente limitada a unos cuantos. La predicación viene de un verbo que utilizaban los heraldos. Cuando iban y daban una noticia por todas las regiones en caballos urgentes, eran heraldos que llevaban una noticia que tenía que hacerse saber. Todos aquí pueden ir y predicar las buenas nuevas. Todos aquí pueden dar el mensaje de Jesús, el mensaje de que Él es el Señor, el Rey, el Todopoderoso, en el cual hay esperanza, en el cual hay sanidad, en el cual hay restauración, en el cual puede los matrimonios volver a fortalecerse, en el cual puede haber conversión, en el cual puede haber cambio. Él es el todo. Pero hay que ir y hay que abrir los labios y predicar. Y hay una mentira que para mí personalmente es más, perjudica más que ayuda, porque a veces muchas personas dicen, no, para compartir el evangelio hay que ser prudente, hay que esperar el momento preciso, hay que saber llegar. Y en ese saber llegar y esperar el momento preciso pasan los años. Pasan los años y hasta llega la muerte y nunca se predicó el evangelio de salvación. Entonces yo les quiero recomendar, queridos hermanos, que para uno realmente comenzar a ver que otros crean, que eso es algo espectacular. Cuando usted comparte del Señor y ve el fruto, eso no se compara con absolutamente nada. Pero lo que yo les recomiendo es que prediques rápido, prediques lo más pronto posible. No le desespera que se cumpla la hora, no le desespera que de pronto te haga una risa, no le desespera que se muestre amable, no. Intencionalmente busca la estrategia y ve y predica el evangelio. Muéstrale la verdad con tu vida y con tus palabras. Muéstrale la verdad de Jesús. Yo quisiera, cuando en algún momento que estén aquí, pero hay algunas personas que yo les compartí el evangelio siendo muy joven. Ellos de vez en cuando vienen acá, algunos son amigos entrañables, y nada más en estos días estábamos haciendo unas diligencias con ellos y estábamos conociendo a unos misioneros. Y este amigo estaba presentándonos precisamente a ese misionero que ya él conocía. Yo ya no lo conocía, él lo conocía. Y cuando nos presentó, él le dijo al misionero, le dijo, mira, quiero presentarte la persona que hace 20 años me compartió del evangelio. Y me señaló. Una vez ellos iban andando, eran unos pandilleros, y estábamos en una célula. Las células son de total bendición, yo las disfruté al máximo. Yo tuve células por muchos años. Mucha gente llegó a Cristo a través de las células. Y una vez multiplicamos una célula y empezamos la célula, y esa célula no crecía y no llegaban. Y donde habíamos estado antes, eso era lleno de jóvenes allá, y a donde nos habíamos multiplicado, nada que llegaba gente nueva. Pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses y ni una persona nos llegaba a la célula, y nosotros fieles ahí en la célula, jovencitos. A las 7 de la noche todos los sábados ahí recibir la gente, hacíamos refrigerio, poníamos decoración. Y como a los 8 meses ya mi equipo de trabajo, cansado, desilusionado, me dijo, no, aquí no va a llegar nadie, no va a llegar nadie, más bien cerremos esta célula. ¿Y saben qué pasó?
No llegó nadie esa... No llegó nadie esa noche y nos sentamos en la acera con el equipo de trabajo que teníamos con la guitarra. Nos pusimos a cantar ahí con la guitarra y nos pusimos a cantar. Cuando de repente vemos 4 muchachos de negro, enchaquetados, así, viciosos, que venían. Y yo les dije, esta es la oportunidad. Nos paramos enfrente y les dijimos, hey jóvenes, queremos invitarles a una reunión para que conozcan el amor más hermoso. Bueno, y les contamos del Señor. Y él dijo, bueno, ¿y dónde es esa reunión? ¿Son ustedes solos? Y yo le dije, no, están a punto de llegar muchos jóvenes. Espera y verá que ya van a llegar. Venga, quédese con nosotros que ya van a llegar. Y él se quedó y no llegó nadie esa noche, pero esa noche nos pusimos a tocar guitarra y él nos dijo, bueno, yo me quedo si me enseñan unos acordes y todo el cuento, y nos quedamos ahí y le enseñamos el do, el sol, el re, bueno, todo y le compartimos del evangelio. Ese muchacho fue el inicio de un crecimiento grandísimo, grandísimo. De ahí pasaron muchísimas cosas, pero hoy en día es muy bonito verle a él y ver a otros que dicen, gracias porque tú fuiste quien me compartiste del evangelio. No todos van a creer, no todos van a creer, y ese es el miedo, que te rechacen, que nos rechacen. Pero eso no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad nuestra es abrir los labios y predicar y contar de Jesús y de su obra. Y asimismo, cuando tú prediques, las orejitas se van a levantar y ellos van a escuchar. Y de esos, muchos van a creer. Y de muchos que crean, muchos van a invocar el nombre del Señor. Y de esos que invocan el nombre del Señor, muchos van a servirle y a ser tremendos siervos de Dios para su gloria, así como muchos de nosotros lo somos. Así que en esta mañana, querida iglesia, yo quiero que tú medites muy bien en esto. Si puedes cerrar tus ojos y meditar en esta palabra que hemos escuchado a partir de este libro de Romanos. Y que tú puedas meditar en esto que hemos hablado. Primero, ¿cuál es el evangelio que tú creíste? Tú que cuando a ti te compartieron, ¿tú por qué estás aquí en este lugar? ¿Cuál es la confesión que tú hiciste? Y yo quiero invitarte a que en esta mañana tú puedas decir, yo reconozco que Jesucristo es el Señor, que Él murió por mis pecados, Él resucitó y venció la muerte, y en Él puedo ser justificado, no por mis obras. Todos hemos sido pecadores, todos hemos sido malos, pero la fe en Jesucristo nos hace justos delante del Padre. Quiero que también medites en esta mañana en cómo está tu vida para compartirle a otros del evangelio del Señor. La necesidad está presente porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y aunque el hombre se muestre satisfecho, no hay nada eterno aquí sobre la tierra que pueda satisfacer su corazón. Solo Jesús. Y tú que has estado callándote, que has estado enfocado en actividades y que has tenido la necesidad alrededor tuyo y la has dejado pasar, yo te invito a que hoy tú puedas decir, Señor, ayúdame a ver esa necesidad tan fuerte, que yo pueda abrir mis labios para que ellos reciban, conozcan lo que yo conozco, para que ellos dejen de estar en la mentira, en el engaño, luchando, trabajando y gastando sus días y sus tiempos en mentiras.
A ti que te da miedo abrir tus labios para proclamar a Jesús, dile ahí al Señor: Señor, abre mis labios y llénalos de ti. Quiero hablar en esta mañana con las personas que hoy nos visitan por primera vez. Jesucristo es el Señor, es el principio de tu vida, y en Él es donde tú tienes la salvación y donde tienes la libertad. Y hoy yo te quiero presentar a Jesús, no como un Dios cualquiera, no como un profeta más, no como un cualquier maestro o como el Dios de una religión más. No, Él es el Dios de los dioses, es el Señor de los señores. Y Él en esta mañana te dice: hey, yo toco a tu puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, yo entraré a ti y cenaré contigo y estaré contigo. En la antigüedad la palabra cenar era intimidad. Tendré intimidad para poderte hablar a tu corazón, a lo profundo de tu ser y guiar tus pasos. Y en esta mañana yo quiero invitarte, a ti que vienes por primera vez, o si ya has venido pero nunca has hecho una decisión segura en tu corazón por Jesús, a que tú hoy lo hagas. Y que simplemente ahí donde estás levantes tu mano. Yo quiero saber quiénes quieren en esta mañana hacer una decisión por Jesucristo de una forma segura, radical y convencida. Y decirle: Señor, yo te reconozco en esta mañana que tú eres el Señor. ¿Hay alguien más? Levanta tus miedos sin temor. Jesucristo se fue a la cruz del Calvario y fue oprobio de todo el mundo sin temor y sin vergüenza por ti. Levanta tu mano con seguridad. Dios te bendiga, querido caballero. Dios te bendiga. Vamos a ponernos en pie. Yo voy a invitarte a que te pongas en pie. Vamos a orar. Yo te voy a dirigir en esta mañana en una oración para que tú ahí de todo tu corazón le digas: Jesús, ven y mora dentro de mí. Si puedes ponerte en pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es la mejor elección que puedes hacer, es la mejor profesión, es la mejor confesión que puedas hacer en esta mañana. Y quiero invitarte a que digas ahí en voz audible, tú que has creído, dile: Señor Jesús, en esta mañana yo te confieso porque he creído en ti. Yo confieso que tú eres el Señor y que tú fuiste a la cruz y diste tu vida por mí, y que fuiste levantado de los muertos y resucitaste y venciste la muerte y el pecado. Hoy creo en ti y te pido que seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a invitar a toda la iglesia a que se ponga en pie y extienda sus brazos hacia ellos. Allí en la parte de atrás también hay otras personas que hicieron esta oración. Por favor, levante sus manos hacia ellos y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedir que el Señor toque sus vidas en este tiempo y sea quitado el velo de sus corazones y haya libertad. Y ellos comiencen a sentir la libertad del Señor en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la predicación, gracias por tu persona. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú te alegras de estas personas, estos hombres y estas mujeres que entregan su vida a ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que traigas libertad y que les lleves a ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo, a tu imagen, Señor. Les bendecimos y hoy te pedimos que les rodees y les muestres y les reveles tu amor y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosles un fuerte aplauso a ellos en esta mañana.